Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El día de hoy en la Ciudad de México, la línea 2 del metro de la capital, suspendió el servicio debido a que andenes habrían colapsado debido a falta de trenes en una de las líneas más concurridas de la capital mexicana. Esto se informó en primera instancia. Agradezco enormemente al ingeniero Guillermo Calderón, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula. ¿Cómo estás, director? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Juan, y saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Guillermo. ¿Qué sucedió en la línea 2 del metro esta tarde? Me parece que hay que combatir la infodemia. Hubo mucha hoy en redes sociales. Bueno, al 20 para las 11 tuvimos un incidente en la interestación entre Estación Zócalo y Pino Suárez. Hubo un cortocircuito que provocó la caída de la energía y la suspensión parcial de la línea 2. Este cortocircuito, el Comité de Incidentes Relevantes lo está investigando. Pudo haber sido por algún objeto a vías que hubiera caído y el tren lo hubiera arrastrado, o por alguna pérdida de aislamiento en alguno de los componentes de la vía o del sistema eléctrico. Los grupos de vía, señalización y energía eléctrica bajaron a hacer las reparaciones conducentes por el arco eléctrico que se presentó y nos llevó un poco de tiempo hacer el restablecimiento de la energía, pero finalmente a las 2:30 quedó restablecido el servicio. Señalar que no hubo afortunadamente ningún contratiempo con usuarios, ninguna lesión ni daños mayores. 3 pasajeros tuvieron alguna crisis nerviosa, fueron asistidos en la estación Zócalo y se retiraron por propio pie. Igualmente se estableció inmediatamente servicio provisional de la línea 2 de Tasqueña a Pino Suárez y en el otro extremo de Cuatro Caminos a Colegio Militar. El tramo intermedio fue servido por la RTP. Afortunadamente se restableció ya a plenitud el servicio, Juan. Ahí está, se restablece el servicio. Mientras tanto, hubo servicio emergente para los usuarios del metro que pudiesen llegar a sus destinos. Estaremos pendientes, director del metro Guillermo Calderón, de conocer cuáles fueron las causas precisas de este cortocircuito y que se deslinden responsabilidades. También se publicó en varias cuentas de redes sociales la aparente caída de una lata en la estación Hidalgo. Publicaron algunos usuarios, tanto de redes sociales como del metro, pues el momento en el que se observa que a la salida del túnel en la estación Pino Suárez, pues pasajeros están esperando el tren cuando hay humo. ¿Qué pasó ahí? Sí, es muy importante esto que señalas, Juan, y es un llamado, aprovecho si me permites, por favor, a los usuarios a que cuiden sus pertenencias. En lo que va del año hemos tenido más de 250 objetos metálicos que han caído a vías. 60% de ellos son teléfonos celulares. Entonces, por eso emprendimos una campaña muy extensiva en todas nuestras estaciones, en todas nuestras estaciones y medios de comunicación para hacer un llamado a los usuarios que no ingresen o salgan de los vagones del metro con su celular. Mira, la caída de un celular, en el mejor de los casos, el recuperarlo obliga a cortar la corriente, y la corriente se corta no solo en esa estación, se corta en toda la línea por cuestiones de seguridad. Recuperar el celular de la persona que se le cayó y después restablecer, eso nos lleva entre 3 y 5 minutos. Si por desgracia el celular o el elemento metálico o un paraguas en esta temporada pasa, les caiga un paraguas a las vías, eso provoca un cortocircuito mayor que nos lleva a la suspensión de la línea 15, 20 minutos, con una cuestión ya mayor, lo que se hacen todas las revisiones y la reposición de los sistemas eléctricos. Ahí está. Entonces, el llamado, muy importante, ¿no?
Sí, Sí, caray, porque luego avientan cosas a las vías del metro los usuarios o se les caen, ya sea intencional o no intencional, pero muchas veces la consecuencia es la misma, tener cuidado, evitar arrojar objetos a las vías del metro y tener cuidado con lo que se lleva en la mano. Mencionas, director Guillermo Calderón, sobre los paraguas en época de lluvias. Aprovecho para preguntarte qué medidas se están tomando para que ahora que está lloviendo en la capital del país, esto afecte en la menor medida de las posibilidades el trayecto de los convoys del metro, porque en temporadas de lluvia pasadas, pues cuando cae el agua, a veces se detiene o se alenta el paso de los convoys. bueno, son cosas diferentes. La caída Claro, de un paraguas o de una muleta, eso afecta en cualquier momento la circulación de los trenes. En esta temporada se agudiza porque hay más paraguas en los andenes, en las estaciones, y se puede provocar que en las entradas salidas alguno de estos elementos caiga a vías. Y por otro lado, como bien dices, hay consignas en nuestras líneas que van a cielo abierto, es decir, que no van en túnel, a una reducción por seguridad de la velocidad. Entonces, sí se alenta por cuestiones de seguridad la velocidad, por ejemplo, en la línea 2 o en la línea, alguna de las otras líneas elevadas, la línea 12, por ejemplo. Sí, principalmente en la 2. Sí, principalmente en la 2. Así es. Pues estaremos pendientes. Guillermo Calderón, director del Metro de la Ciudad de México, como siempre te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y muy importante el llamado a tener cuidado con los objetos que uno porta cuando se transporta en el metro, que no vayan a caer accidentalmente a las vías y bueno, pues evitar, por supuesto, arrojar también objetos a ellas. Muchas gracias, director. Juan, un cordial abrazo. Abrazo de regreso, Guillermo Calderón, muchísimas gracias.